nuestro tú que estás en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor esté ya con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación. Oh Señor, ten piedad del mundo. Buenas noches, hermanas y hermanos que conforman la catequesis familiar. Nuevamente en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión sobre San José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús, este padre tierno, obediente y acogedor. Con estas tres palabras lo define el Papa Francisco. Y desde allí quiero comenzar esta reflexión con ustedes. Desde el año pasado, con fecha 8 de diciembre, el Papa Francisco convocó el año de San José para conmemorar los 150 años del decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, Quemacmodum Deus, que significa como Dios o del modo en que Dios, con el cual el Beato Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. El Papa Francisco indicó que este año 2021 se establece como año de San José para que todos los fieles, siguiendo su ejemplo, puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Un año dedicado a San José, custodio de la Sagrada Familia y patrono también de los trabajadores. ¿Y por qué la Iglesia dedica años a temas específicos? La Iglesia observa el paso del tiempo a través del calendario litúrgico, que incluye fiestas como Pascua y Navidad y temporadas como Cuaresma y Adviento. Sin embargo, los papas pueden dedicar un tiempo para que se reflexione con mayor profundidad sobre un aspecto específico de la enseñanza o creencia católica. Algunos temas que los papas han escogido en alguna oportunidad o en los años anteriores, tenemos como el año de la fe, el año de la Eucaristía, el año del jubileo de la misericordia, etc. ¿Por qué el Papa Francisco declaró el año de San José? Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que este año marca el aniversario número 150 de la proclamación del santo de San José como patrono de la Iglesia Universal,
por el Beato Papa IX, el 8 de diciembre del año 1870. Francisco señala que la pandemia con este coronavirus ha aumentado este deseo de reflexionar sobre San José, dado que muchas personas durante la pandemia han realizado esfuerzos ocultos para proteger a otras personas, al igual que San José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús. Entonces todos podemos encontrar en San José a aquel hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Y podemos encontrar en él un intercesor, un apoyo, un guía en estos tiempos de dificultad. Esto nos dice el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, corazón de Padre o corazón del Padre. El Papa también nos ha indicado que desea resaltar el papel de San José como padre que sirvió a su familia y que sirvió con caridad, que sirvió con humildad, y agrega además la iglesia de hoy, hoy en día, necesita padres con corazón tierno, obedientes, acogedores. ¿Cuándo ha comenzado este año de San José? Ha comenzado el año pasado, el 8 de diciembre del año 2020, y concluye este año también el 8 de diciembre del presente. ¿Qué gracias entonces especiales se pueden obtener durante este año dedicado a San José? Durante este año, el año de San José, la Iglesia Católica concede indulgencias según también una serie de condiciones establecidas por la penitenciaría apostólica. Para obtener una indulgencia plenaria se deben cumplir ciertas condiciones para que tenga efecto: la confesión sacramental, la comunión eucarística, rezar por las intenciones del Papa. Se pueden recibir también indulgencias este año a través de más de una docena de oraciones y acciones diferentes, que incluyen orar por los desempleados, confiar el trabajo diario a San José, realizar una obra de misericordia corporal o espiritual, o meditar por lo menos 30 minutos el Padre Nuestro. ¿Y por qué la Iglesia honra a San José? Los católicos no adoran a los santos, pero piden siempre su intercesión celestial ante Dios y buscan imitar sus virtudes aquí en la tierra. La Iglesia Católica honra a San José como el padre adoptivo de Jesús y se le invoca como el santo patrono de la Iglesia universal. También es el patrono de los trabajadores, de los papás y de la buena muerte. Pero ¿quién era y es San José? Según el Evangelio, José era descendiente de David y probablemente nació en Belén. Es la figura paterna y custodio de la Sagrada Familia. Tuvo el privilegio de ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús de Nazaret, pueblo que estaba en Israel, en el que se ganó la vida como carpintero y quien, al parecer, murió también antes de que comenzase la vida pública de Jesús. De ahí que sea proclamado como patrono de los carpinteros y también de los moribundos. San José fue protagonista en la historia de la salvación. Es el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, de la presencia discreta y oculta. José es el padre en la acogida, porque acogió a María sin poner condiciones previas. En este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, ya no se actúa como San José.
En 1870 el Papa Pío IX lo proclamó patrón de la Iglesia Universal, dejando como legado sus virtudes de honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Los hechos que relatan la vida de San José aparecen especialmente en los evangelios de Mateo y Lucas. El culto a San José, según parece, comenzó entre las comunidades cristianas de Egipto y luego pues se fue extendiendo ya por el siglo XIV más o menos. Se comenzó a festejar el 19 de marzo como la fecha de la muerte de San José, y esta devoción tendría luego impulsores como el Papa Sixto IV y Santa Teresa de Jesús. Casi 100 años después, ya en 1955, el Papa Pío XII lo instituyó como la fiesta de San José el 1 de mayo. San José entonces es un padre amado, un padre en la ternura, un padre en la obediencia, un padre en la acogida, un padre de valentía y de valentía creativa, un trabajador también, siempre en la sombra. Es el padre adoptivo de Jesús. San José nos hace comprender también la importancia de la gente común, de aquellos que sin protagonismo, lejos de todo protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza también cada día, sembrando así corresponsabilidad. Ese es San José, el hombre que pasa desapercibido, pero es hombre de presencia diaria, discreta, oculta. Hace lo suyo, siendo protagonista en la historia de la salvación. Veamos a San José, el hombre en el que confía el cielo. San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación, es decir, una entrega, una donación de sí mismo y puesto al servicio, al cuidado del Mesías, al cuidado de Jesús. De ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre ha sido amado por todo el pueblo cristiano. En él, Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar también nuestra debilidad, porque es a través y a pesar de nuestra debilidad que la mayoría de los designios de Dios se realizan. Solo la ternura de Dios nos salvará del tentador, de la obra del acusador, encontrando misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, porque Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. José también es un padre en obediencia a Dios. Con su fiat, hágase. Salva a María también y a Jesús y enseña a su Hijo a hacer la voluntad del Padre. Llamado por Dios también a servir a la misión de Jesús. Coopera con el gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de salvación. San José es un padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo. Al mismo tiempo, José es un padre en la acogida, porque acogió a María sin poner condiciones previas. En este mundo donde hay tanta violencia, allí tenemos a San José como ejemplo. San José confía en el Señor, acoge en su vida incluso los acontecimientos que no comprende, que no entiende, dejando de lado todo razonamiento y reconciliándose con su propia historia. La vida de San José muestra un camino
de acogida, un camino de reconciliación, un camino que significa acoger al Hijo de Dios, acoger a María, su madre. No quiere ningún protagonismo. San José es valiente, es fuerte frente a todo lo que va a afrontar, frente a todas las dificultades que se le van a presentar. Tiene fortaleza de espíritu y eso le viene de Dios, fortaleza del Espíritu Santo, que le llena de esperanza. Sabe hacer sitio incluso a todo lo contradictorio que puede estar a su alrededor. Ese es San José. A través de San José es como si Dios nos repitiera: no tengas miedo, porque la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste, y nos hace también conscientes de que Dios puede hacer incluso que broten flores sobre las rocas. Y no solo eso, José tampoco busca atajos, enfrenta, y más que enfrenta, afronta con los ojos siempre abiertos a todo lo que acontece, asumiendo su responsabilidad. Y esto es el ejemplo que nos da San José, un padre valiente, creativo, ejemplo de amor a la Iglesia y a los pobres. ¿Por qué? La valentía creativa de San José, aquella que surge sobre todo en las dificultades y que da lugar a recursos inesperados en el hombre. Él es el carpintero de Nazaret, sabe transformar un problema en una oportunidad. Antepone siempre la confianza en la providencia de Dios. Se enfrenta a los problemas concretos de su familia. Y ya conocemos a través del Evangelio todo lo que tuvo que vivir San José al lado de María y de Jesús. Al igual que todas las familias en el mundo que tienen sus problemas cada día, San José es realmente un santo patrono especial para las familias también, por aquellos que afrontan adversidades y hasta hambre en este mundo, y para todos los que tienen que abandonar incluso su propia tierra por diferentes razones, por diferentes motivaciones, por diferentes cosas hoy en día que se da tanta migración de diferentes lugares y también persecuciones y también la miseria. San José abandona incluso su pueblo, su patria, para ayudar a Jesús, para salvarlo de toda la crueldad y la maldad, no tan diferente como hoy en muchos de nuestros hermanos en el mundo. San José es custodio de Jesús y María. José no puede dejar de ser entonces también el custodio de nuestra Iglesia, de su maternidad y del cuerpo de Cristo, necesitado, pobre, sufriente, moribundo, extranjero, prisionero, enfermo. Ese es San José, quien protege, quien intercede por todos aquellos que sufren todas estas cosas mencionadas. San José es un padre que enseña también el valor, la dignidad y la alegría del trabajo. Hombre honesto, carpintero, que trabajó para asegurar el sustento de su familia y nos enseña así el valor y la dignidad y también la alegría del trabajo, de comer el pan con el sudor de la frente, con el fruto de tu propio trabajo. Es necesario comprender el significado también del trabajo que da dignidad, que se convierte en participación en la obra misma de la salvación y que también es ocasión de realización para uno mismo y para su familia. Quien trabaja colabora con Dios porque se convierte un poco en un creador del mundo que nos rodea. El Papa entonces, Francisco, nos invita a redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a
esto que nos toca vivir, una nueva normalidad en la que nadie, ninguno, quede excluido. Y mirando todo esto que está sucediendo en el mundo con la COVID-19, el Papa llama también a todos a revisar nuestras prioridades para comprometerse a decir: nadie, absolutamente nadie, ningún joven, ninguna persona, que ninguna familia se quede sin trabajo. San José es un padre en la sombra, descentrado por amor a María y Jesús. El Papa Francisco describe la paternidad de San José respecto de Jesús como la sombra del Padre Celestial en la tierra. Nadie nace padre, sino que se hace, afirma el Papa Francisco, porque se hace cargo de él, responsabilizándose de su vida. Y aquí hablamos de Jesús, Padre adoptivo de Jesús. Desgraciadamente, en la sociedad actual en que vivimos, los niños a menudo parecen no tener padre, nos dice el Papa. Padres capaces de introducir a los niños en la experiencia de la vida, sin retenerlos ni poseerlos, haciéndolos capaces de elegir, de ser libres, de salir. En este sentido, por eso también el Papa nos dice: José tiene el apelativo de castísimo, que es lo contrario a poseer, porque fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Sabía cómo descentrarse para poner en el centro de su vida no a él, no a sí mismo, sino a Jesús y María. Su felicidad está en el don de sí mismo, nunca frustrado y siempre confiado. José permanece en silencio, sin quejarse, pero haciendo siempre gestos concretos de confianza. Por lo tanto, la figura de San José es ejemplar en un mundo que necesita padres y que rechaza a los amos. En un mundo que refuta a aquellos que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Nos dice el Papa: el verdadero padre es aquel que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos y respeta su libertad, porque la paternidad vivida en plenitud hace inútil al propio padre cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida. Ser padre nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior, que evoca al Padre Celestial. Este es San José, ejemplo de virtudes, ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia, un Padre tierno, un Padre acogedor, un Padre que está atento ante la necesidad de aquel que sufre, aquel que lo necesita. Por eso es nuestro intercesor, es el Padre, el patrono de toda la Iglesia universal y es el patrono también de todas las familias. Que San José los bendiga a cada uno de ustedes. Que así sea.
Tuve un ángel en la tierra que velaba por mis pasos, me arrullaba por las noches en las alas de sus brazos. Me enseñó lo que es amor, esa era su misión. Fue enviado desde el cielo para darme protección. Tan de cerca me cuidó, nunca me desamparó. Yo hoy le vivo agradecido porque nada me faltó. Ángel divino que me guió, yo tuve un ángel en la tierra, y aunque no lo puedan ver, puedo sentir su presencia. Yo tuve un ángel en la tierra, y aunque digan que se fue, que jamás ha de volver, yo sé muy bien que está cerca. Ese ángel fue mi héroe, con su capa de guerrero. Era un pescador de sueños y también un caballero. A mi madre la cuidó, 3 hermanos me brindó. Fue enviado desde el cielo para darnos protección. A sus hijos él amó, creo que hasta más que amo. Y hoy le vivo agradecido porque nada nos faltó. Ángel y Padre, qué bendición. Yo tuve un ángel en la tierra, y aunque no lo puedan ver, puedo sentir su presencia. Yo tuve un ángel en la tierra, y aunque digan que se fue, que jamás ha de volver, yo sé muy bien que está cerca. Yo